Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Arturo Intiquilla Quispe y a partir de ahora seré su nuevo profesor de este curso interesante de gastronomía molecular. Para los que no me conocen, soy licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de esta nuestra querida Facultad de Farmacia y Bioquímica. Asimismo, aquí obtuve una maestría en biotecnología y actualmente curso un doctorado de nutrición y alimentos en la Universidad de Chile. Bueno, por razones que ya todos conocemos, por la situación actual en la que vivimos, este curso se va a realizar pues de manera virtual, para lo cual haremos uso de esta plataforma de Zoom para poder desarrollar el curso de la mejor manera, ¿no? Para poder estar comunicados en todo momento en un sistema audiovisual y también de texto, ¿no? Porque podemos aprovechar el, la herramienta de chat para poder estar comunicados de manera escrita también, para que durante la charla ustedes puedan hacer algunas consultas, yo las puedo ir respondiendo, entre otras, ¿no? Porque de repente si todos comenzamos a hablar en el chat, no nos entendemos nada. Bueno, chicos, asimismo esto me va a permitir subir algunos archivos que ya les voy a ir compartiendo, ¿no? El syllabus, la clase, etcétera, entre otros archivos. Y otra de las cosas muy interesantes que también me permite es poder compartir mi pantalla todos ustedes, para que así puedan visualizar pues algunos videos quizás que yo les vaya a colocar o algunos documentos importantes como este, que es el sílabus de gastronomía molecular. Y ya se los voy a enviar para que ustedes los vayan viendo al detalle y puedan ir revisándolo, ¿no? El curso de gastronomía molecular que se lleva pues en cuarto año en la formación de los futuros licenciados en ciencia y tecnología de los alimentos, ¿no? Es un curso que tiene un número de crédito de 2 y tiene un número de horas teóricas y prácticas semanales de 3. Un horario tentativo los jueves de 9 a 12 y este curso va a ser dirigido por mi persona, ¿no? Igualmente habrá otros profesores colaboradores, pero ya los iré presentando en su momento. La sumilla, por favor, la revisen porque es muy importante, son algunos objetivos que tenemos que cumplir, algunas competencias, entre otros. Quizás lo que más le llame la atención o ustedes están esperando, que les explique cómo es el sistema de evaluación, ¿no? En este caso, el sistema de evaluación, la nota final va a constar de la sumatoria de 3 ítems muy importantes, en las cuales están subdivididas, por ejemplo, en la participación en clase, que corresponde al 20%, las prácticas y seminarios, que corresponde el 40%, y el examen teórico virtual, que va a representar el 40% también de total de la nota, ¿no? Asimismo, brevemente les quiero presentar el programa calendarizado de las clases por cada una de las semanas, en el cual vemos pues, todos los temas que vamos a tratar. Pero lo que vamos a tratar pues, son un poco de los conceptos básicos, ¿no? Una introducción, la química en la cocina y los distintos métodos que se utilizan en la gastronomía molecular, ¿no? Como la esferificación, la utilidad de nitrógeno líquido, el uso de técnicas de té vacío, etcétera, etcétera. Asimismo, como pueden ver, también se van a desarrollar estos seminarios, que van a representar el 40% de la nota, para lo cual, perdón, también les voy a enviar, a ver si me permiten, compartirles también, ya les estoy enviando por el chat también, pero también les quiero compartir para que puedan ver en mi pantalla eh, lo que va a ser la ficha de evaluación para los seminarios, ¿no? Que van a estar bajo 4 ítems muy importantes, que ambos van a tener una puntuación de 0,5 y al ser 4 van a dar una totalidad de 20 puntos, ¿no? Una nota de 20. ¿No? Cada uno de estos va a tener un ítem personal importante, los cuales pues también se los estoy pasando para que los puedan revisar al detalle. Entonces, así quiero pasar entonces ahora a compartirles ahora lo que correspondería a la clase de hoy. Bueno, antes de empezar, comentarles que antes del inicio de cada clase vamos a tener unos 10 minutos de conversación para que en ese tiempo sus demás compañeros se puedan conectar y en ese tiempo también ustedes puedan hacer algunas consultas sobre la clase anterior o si que desean que yo profundice algún tema en la clase que corresponde del día, ¿no? Bueno, quedando claro, enmarcado todo esto, vamos a dar inicio a la clase que correspondería el día de hoy, ¿no? Que sería el de gastronomía molecular, ¿no? La introducción. Pero antes de hablar sobre todo lo que es la gastronomía molecular o el inicio de la gastronomía molecular,
tenemos que hablar pues de los que hoy por hoy son llamados los padres de la gastronomía molecular, ¿no? Y obviamente tenemos que hablar pues de Nicola Curti y Herbert Diess, ¿no? Brevemente, recordarles, pues, haciendo mención a Nicola Curti, que él fue pues uno de los primeros que allá en 1969 habló de cómo utilizar la ciencia en la cocina, ¿no? En una charla que dictó sobre la física en la cocina, tratando de explicar a sus pares la utilidad de la ciencia en situaciones cotidianas, ¿no? Como es el hecho de la gastronomía o la cocina. Asimismo, Herbert Diess, químico, también se sumó a esta tendencia allá en 1988, pero es en 1992 cuando ambos acuñan formalmente el término de gastronomía molecular en la ciudad de Sicilia, donde ya queda oficialmente formada, pues, ¿no? Esta nueva tendencia de gastronomía molecular. ¿Y cómo lo hacen? Formando o desarrollando el primer taller internacional de gastronomía molecular y física en la ciudad de Sicilia. A partir de esto, pues, nacieron nuevos proponentes, se sumaron más personas a nivel internacional que fueron desarrollando cada una de estas técnicas, como podemos ver en la imagen. Pero es el inicio de la gastronomía. ¿Pero qué es la gastronomía molecular? ¿Qué podemos entender como la gastronomía molecular? Bueno, se entiende básicamente la gastronomía molecular como a la fusión de la gastronomía o el arte del chef con la ciencia de los alimentos, ¿no? Haciendo este conglomerado el nacimiento de la gastronomía molecular. Es decir, la gastronomía se apoya en la ciencia de los alimentos para generar pues un nuevo libro de recetas en base a nuevos conceptos o nuevos desarrollos, conceptos de los científicos como de los cocineros, ¿no? Para así sacar la nueva cocina molecular. Entonces, pero ¿cómo se hace la cocina molecular? ¿Qué métodos se utilizan? ¿No? Los métodos más utilizados en la industria propiamente dicho, en la industria de restaurantes, son estas seis, ¿no? Básicamente se habla de la esferificación, de la utilidad del nitrógeno líquido, la utilidad del empacado al vacío, la generación de espuma con algunos surfactantes naturales, ¿no? La gelificación de algunos compuestos, ¿no? De gelatina, de agar-agar, y ya se les iré explicando, ¿no? La formación de algunos espaguetis, algunas pastas que digan libre de harina, ¿no? En realidad no son de harina de trigo ni nada de esas cosas, sino son agar-agar, gelatina, y ya les iré contando más al detalle muchas cosas interesantes, los fundamentos químicos por los cuales esto sucede, y la deconstrucción, entre otros. Pero antes de meternos de lleno en todo lo que es la gastronomía molecular, hay que recordar algunos conceptos, ¿no? Básicamente, seguramente ustedes recordarán muy bien algunos conceptos como lo que son moléculas, moles, entre otros. Quizás tengan algunas dudas en el concepto de acidez y pH, ¿no? Recordando o fortaleciendo este concepto, hay que recordar que la acidez es la capacidad que tiene una sustancia de liberar protones en una solución. Y el pH es un indicador de la acidez de una sustancia, ¿no? Esta nos va a poder permitir cuantificarle una escala como del 1 a 14, que ya conocemos para poder evaluar si una solución es bastante ácida. O sea, aquellas que tengan un pH de 7 para abajo, 7 a 1, podemos hablar de una solución ácida, y aquellos que tengan mayores de 7 hasta 14, de una solución alcalina o básica. También sobre los polímeros. Los polímeros son muy importantes en el desarrollo de esto, que pueden ser de origen natural como sintético, ¿no? Pero básicamente son compuestos que tienen como una unidad un monómero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, de las proteínas, que pueden ser un polímero, son la unión o la secuencia o la aglomeración de un monómero, que en este caso serían los aminoácidos, ¿no? Y en el caso del almidón, sería, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Porque varias unidades de glucosa enlazadas van a formar el almidón. Entonces, teniendo estos conceptos, hay que tratar de entender cuáles son los cambios físicos y químicos que ocurren en la cocina, ¿no? Y por cambios físicos podemos entender que aquellos cambios donde no se evidencia o no cambia la identidad química de un alimento, ¿no? O el cambio no es permanente, como por ejemplo en el caso de los cubos de hielo o de agua o de algún jugo, ¿no? Que pueden estar en un estado sólido o pueden pasar a un estado líquido y viceversa, ¿no? Con un sistema o un mecanismo de absorción y liberación de energía. Pero que básicamente no pierden la esencia de lo que son, sino es algo superficial, básicamente. Igual
Podemos ver el queso rallado, que sigue siendo queso, solo que está desmenuzado, ¿no? Y la sal entera o en una solución, en los alimentos. Asimismo, podemos visualizar, por ejemplo, en los compuestos químicos, en las reacciones, en los cambios químicos, perdón, que ahí sí hay cambios en la identidad química del alimento. Es decir, el alimento pierde su composición química original, ¿no? Entonces, en estos casos, el cambio suelen ser pues, permanentes. Como por ejemplo, un claro ejemplo pues, es la desnaturalización del huevo, ¿no? Que ante la presencia de altas temperaturas de ciertas condiciones como temperaturas y tiempo, el huevo, la albúmina cambia, pues, ¿no? Se desnaturaliza, pierde su estructura terciaria y esta pues pasa a una estructura primaria, generando así la desnaturalización de la proteína y un cambio físico permanente, ¿no? Físico y químico permanente. Asimismo, entonces, una o dos sustancias se consumen al inicio y una o más sustancias también se pueden formar, ¿no? Igual que en el caso de cambios físicos, también se absorbe y libera. Dentro de los cambios químicos, que son los que generan en realidad más sabores y más aromas o más transformaciones dentro de los alimentos, hay cambios que son favorables y desfavorables, ¿no? Entre los cambios favorables tenemos el pardeamiento no enzimático, que son básicamente a la coloración que ganan pues, las carnes luego de ser cocidas, o las galletas luego de ser horneadas, o las tostadas luego de pasar, ¿no? por un proceso de calentamiento, que en realidad es agradable al paladar y a los humanos. Asimismo también tenemos la caramelización, entre otros. Y dentro del pardeamiento enzimático, o también cambios químicos desagradables, tenemos el pardeamiento o oxidación de algunos alimentos, que son obviamente catalizadas por enzimas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las frutas, son catalizadas por la polifenol-oxidasa, y en los champiñones, por ejemplo, por la cresolasa, ¿no? Que luego de sufrir un corte físico, un daño físico, estos pues comienzan el proceso de oxidación. Entonces, al ser desfavorables, hay ciertos mecanismos de bloqueadores antioxidantes que tratan de inhibir o limitar este proceso de pardeamiento enzimático. Entonces, retomando los procesos no enzimáticos, o el pardeamiento no enzimático, tenemos que hablar sí o sí de la reacción de Maillard, ¿no? Recordando lo que es la reacción de Maillard, básicamente es la coloración parda que va ganando un alimento, sobre todo en la parte superior, ¿no? Porque una de las condiciones que necesita para que se realice la reacción de Maillard es la temperatura, ¿no? Más allá de los 130, 140 grados centígrados, y la presencia de algunos componentes como es el grupo amino de las proteínas y el grupo carboxilo de algunos azúcares, ¿no? Como la glucosa. Entonces, esta coloración se da mayormente en la superficie. ¿Por qué? Porque normalmente en la superficie de estos alimentos es donde se encuentra la mayor temperatura, ¿no? Porque están haciendo contacto directo en la transferencia de calor, ¿no? Entonces, la parte interna de la carne normalmente está puesta a una menor temperatura, como 100 y menores incluso a 100 grados centígrados, haciendo de que no ganen una coloración tanta como las que están en la parte superior, ¿no? Entonces, este grupo amino de la proteína con este grupo carbonilo de la glucosa, básicamente reaccionan formando la base Schiff, el cual sufre un reordenamiento para obtener un producto carbonilo, como es el producto de Amadori, el cual pues, puede seguir sufriendo unas ciertas descomposiciones o reacciones con otros grupos para formar, otros compuestos, conocidas como la descomposición de Strecker, ¿no? Formar otros compuestos como pironas, glicidina, entre otros, que pueden dar color, aroma o aroma al alimento. También tenemos otras reacciones que suceden con algunos aminoácidos específicos, por ejemplo, el caso de la asparagina, que en presencia de calor y azúcar, pues pueden dar como producto secundario la acrilamida. Y en estos casos no es un producto beneficioso, digamos, para la salud, porque estos son considerados cancerígenos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando comemos, pues, este tipo de alimentos, como la papita light, que sufren un cierto pardeamiento, ¿no? Hay que tratar de que sea medio, ¿no? Sobre todo aquellas las personas que les gusta comer así, bien pardeado, bien quemadito, hay que tener mucho cuidado, porque ahí podemos encontrar altas concentraciones de acrilamida, ¿no? Todo esto básicamente se desarrolla para poder, todo este sistema el uso de temperatura se usa para poder coccionar la carne, para poder tratarla, para poder tratar de ablandarla en algunos casos, ¿no? Bajo distintos métodos como el sellado de la carne, que en realidad es un mito, que ya en su momento les iré explicando el detalle, porque a ciertas temperaturas como 80 grados centígrados hay una ruptura de la pared celular de las enzimas, perdón, de las células, perdiendo con pérdida de grasa de la carne, y muchos de esos como se evapora,
se endurece y reseca, ¿no? Entonces, y en realidad es constante en toda la carne. Asimismo, pues, también una ruptura de 100% de gelatización del colágeno, lo suficientemente acuoso y tiempo. Hay inicio de gelatización de ciertas proteínas a ciertas temperaturas, como de 110, 120 grados centígrados. Y también hay inicio de la reacción de Maillard en un proceso de cocción cuando estamos por encima de los 130 grados centígrados, ¿no? Y si continuamos subiendo las temperaturas, podemos obtener inicios de caramelización y inicios, si se nos escapa la temperatura, hay inicios de carbonización, ¿no? Vamos a terminando comiendo carboncito. Bueno, entonces, otros mecanismos que se utilizan para el ablandamiento de estas carnes es la utilización de algunas enzimas, ¿no? En la cocina. Y algunas enzimas que seguramente hemos visto en bioquímica de los alimentos, es el de uso de la papaína, la bromelina o bromelaína, piscina, la proteasa de jengibre, entre otros, como ablandadores de carne por su acción protolítica, ¿no? Porque estas son proteasas. Incluso hay mezclas comerciales entre la papaína y bromelina que se utilizan también a nivel industrial. La bromelina es muy utilizada por su amplio rango de pH, ¿no? Que puede trabajar entre 4 a 9 y que puede estar presente en distintas partes de la piña, ¿no? Es la proteasa de la piña y tiene una amplia especificidad. Y su actividad está apoyada en el grupo sulfidrilo que está presente en el sitio activo, ¿no? Propio de su cisteína. Por eso también es considerada una cisteína proteasa. Entonces, el uso de estas enzimas nos va a poder permitir reducir la energía de activación que se necesita para este proceso, reduciendo pues a lo que sería un proceso térmico, quizás, ¿no? Reduciendo así el tiempo y la energía para el desarrollo de la reacción, ¿no? Y lograr el correcto ablandamiento de la carne. Entonces, ¿qué factores influyen en la actividad enzimática? En realidad, como ya han ido viendo en los distintos cursos de bioquímica, el pH, la acidez, que influye mucho en el desarrollo de esto, la temperatura, en la cual no deben llegar a extremas, porque si le echamos directo al alimento y luego le llevamos a cocción a altas temperaturas, se van a desnaturalizar estas enzimas, porque son proteínas, por tanto van a perder la actividad biológica, ¿no? El tiempo, ¿no? Hay que tener tiempos, hay que darle tiempo a la enzima también que pueda poder trabajar y otros aditivos que puedan inhibir o puedan fortalecer su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, también tenemos que hablar, así como hemos hablado del parlamento no enzimático, o favorable, del parlamento no enzimático, o desfavorable, como veníamos diciendo, ¿no? Porque estos polifenol oxidasas suelen generar pues una serie de reacciones que normalmente esta oxidación se da por la presencia, como sabemos, los alimentos tienen polifenoles, ¿no? Estos polifenoles que vienen a darle una cierta característica a los alimentos, sufren en presencia de oxígeno y procesos de estas enzimas, sufren procesos de hidroxilación, ¿no? Como podemos ver. Luego estos procesos de hidroxilación sufren un proceso de oxidación enzimática por los polifenoles oxidasas hasta obtener unas quinonas, ¿no? Que ya vienen a tener esta coloración amarilla. Entonces, esta coloración amarilla luego sufre un sistema de polimerización, en los cuales van a generar pues, ciertas reacciones enzimáticas porque van a reaccionar con otros compuestos, generando otros polímeros planoides coloreados, ¿no? Colores más pardos, hay aromas, colores extraños, ¿no? Entre los polifenoles oxidasas o las enzimas que catalizan este sistema pues, de pardeamiento están como las polifenol oxidasas, que mayormente están en las frutas, la tirosinasa, que está normalmente en los alimentos de origen animal, y la cresolasa, pues que como ya les hacía mención, que está en los champiñones, ¿no? Entonces hay que buscar inhibirla. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con calor, por ejemplo. Como sabemos que esta es una enzima, una proteína, la podemos desnaturalizar y por ende podemos hacer que este pierda su actividad y por ende no catalice las acciones de oxidación. O utilizando inhibidores químicos como anhídrido sulfuroso, algunos ácidos, porque podemos bajar el pH, o unos ácidos córicos como unos antioxidantes que ayuden a que ellos se oxiden y no se oxiden los polifenoles y otros compuestos, ¿no? La eliminación de oxígeno también, porque el oxígeno, como veíamos, también es un catalizador, ¿no? De la oxidación de cada uno de estos compuestos, de pasar de grupos hidroxilos a grupos carbonilos. Entonces, por eso es importante la eliminación del oxígeno y ahí también entra el tema de empaque al vacío. Entonces, de esta manera podemos entonces evitar, ¿no? Aquí les dejo pues un tema interesante para la próxima clase, que es la esferificación. Y por favor quiero que revisen todo lo acerca de esferificación básica, inversa y
todos los conceptos que puedan de calificación iónica, ¿no? La formación de redes de caja de huevo, de calcio con alginato, y ya les estaré explicando al detalle para poder entender claramente lo que es las esferificaciones, un método espectacular y muy utilizado en la gastronomía molecular. Bueno, gracias por su atención, eso es todo, muy agradecido, quedaré a cualquier pregunta, sugerencia, atento. Muchas gracias.